parte, si Dios lo permite, vamos a ver la parte, digámoslo así, la teórica. Y si Dios quiere, la próxima semana vamos a ver la parte práctica. O sea, lo que esto significa, o la aplicación vamos a ver quizás 2 o 3 historias hoy. Quizás no le demos mucha forma, pero le vamos a dar forma si Dios lo permite la próxima semana. Entonces, es importante que si estamos hoy aquí, vengamos la otra semana para darle la forma al estudio. A veces renegamos de nuestro trabajo. Levante la mano quien no ha renegado su trabajo. Renegar significa decir, ya me cansé de ser lo que hago. Es decir, me gustaría hacer otro trabajo. Y por eso muchos renuncian y se van a buscar otro trabajo donde ellos se sientan felices. Pero yo a veces me pongo a pensar en los trabajos en el gobierno. Y yo pienso, por ejemplo, ahora en Miguel Ángel Riquelme, que ya va a terminar. Muchos de los gobernadores y presidentes, cuando ya van a terminar, ya quieren que se acabe. Ya lo que quieren es, porque son 6 años muy agotadores, donde está su cabeza y la gente que los rodea les está diciendo, haz esto o haz aquello. Y ellos tienen que decidir de cuál de aquellos consejos es el bueno. Porque consejos no les faltan, créanme. Si al presidente municipal consejos no le falta, ¿cuál calle pavimentar? Pues todos quieren, todos queremos. Entonces él tiene que escoger, o la gente que está con él tiene que escoger cuáles calles sí, cuáles no, cuáles se pueden esperar. Entonces, hoy vamos a empezar a ver la historia de un gobernante. Y vamos a ver Lucas capítulo 3. Versículo 1. ¿Alguien que lo quiera leer? 3:1. ¿Nadie? En el año 15º del ministerio de ellos, César, siendo gobernador peculiar, llegó este trata de Galilea y su hermano Felipe, trata de Judea y en las provincias Traconites y Sanes, trata de Judea. Muy bien, gracias. Ahí está mencionando Lucas investigó cuándo anduvo Juan el Bautista predicando y menciona 4 gobernantes. Miren, vamos a visualizar la tierra de Judea y sus alrededores. Básicamente vamos a ver 3 regiones. Imagínense 3 estados, uno arriba del otro, así en fila. Vamos a ver de arriba 3 pedazos de tierra. El pedazo de tierra de arriba, hay un mar o un lago, ahí cerquita, ¿no? Un lago grande, que es conocido como el mar de Galilea. ¿Cómo se llama esa región? ¿Cómo se llama? Si el mar se llama el mar de Galilea, entonces ¿cómo se llama esa región? Galilea. Allá, pero arriba, está el mar de Galilea y está una región que se llama Galilea. Vamos a irnos para abajo, el pedazo de tierra que sigue, abajito, otro terreno grande, un estado, se llama Samaria. De ahí son los samaritanos. Samaria. Vámonos más para abajo. Abajo de Samaria está una zona grande que se llama Judea. Ya armamos los 3 pedazos de tierra: Galilea, y luego Samaria, y luego abajo Judea. Son 3. Resulta que ¿quién es el mandamás en los tiempos de Jesús? En los tiempos de Jesús, el mandamás
es Roma. El emperador romano es el que es dueño del mundo conocido. Él pone y quita gobernantes, aunque sean otros países, sí, aunque sean otros países. Siempre les he dicho, Roma era el Estados Unidos de aquel tiempo. Ellos decían quién gobierna y quién no. Entonces, cuando nace el Señor Jesús, ¿quién era el que gobernaba en Judea? ¿Quién mandó matar a los niños? ¿Con quién llegaron los magos a preguntarle? Herodes. Herodes el Grande, ese es uno, el viejito. Herodes el Grande, él gobernaba ahí, pero él se va a morir. Él se va a morir y va a quedar gobernando. ¿Se acuerdan que se murió? Por eso regresó María y José, regresaron con Jesús de Egipto, porque oyeron que ya Herodes se había muerto. Pero ahí quedan otros 4 de sus hijos, y son los que van a gobernar. Ahí va a surgir otro Herodes, de hecho otros 2 Herodes. Entonces, este otro Herodes es el que va a gobernar en Judea, en Galilea, el resto de la vida del Señor Jesús, o sea, los 30 y tantos años que siguen. Es el gobierno que le toca, el de Herodes Antipas, pero él gobierna en Galilea. Recuerden, arriba, recuerden las 3 regiones: Galilea, Samaria y Judea. ¿Herodes dónde gobierna? Acá arriba, en Galilea. Y acá abajo, ¿quién gobierna? Bueno, Lucas 3:1 dice que abajo, en Judea, había un gobernador puesto por el César, que se llamaba Poncio Pilatos. Pilatos o Pilato, como se quiera. Se vale de las 2 maneras. Herodes, el que gobierna arriba, acá, en Galilea, era judío. Él tenía su ascendencia judía, su mamá era samaritana, y él practicaba el judaísmo, es decir, él creía en la ley de Moisés y él practicaba según en la ley de Moisés. Pero Poncio Pilato no. El que gobierna en Judea es romano. Él es romano. A él lo puso Roma, él nació en Roma, él fue criado como romano, y él es un extranjero gobernando donde antes fue las tierras del pueblo de Dios. Entonces, Lucas 3:1 nos dice que Poncio Pilato tenía un trabajo. ¿Cuál era? Gobernador. Sí, gobernador. Nos dice también que tenía una nacionalidad y que no era judío, sino que era romano. Vamos a leer Juan 18:35. Ahí está Poncio Pilato, está entrevistando a Jesús, y cuando le pregunta, miren, ahí en Juan 18:35, Pilato tiene a Jesús en un lado y le está diciendo, bueno, ¿y de qué se te acusa? Y Jesús voltea y lo mira y le dice, pues ¿de qué me acusan? Tú dime de qué me están acusando. Juan 18:35 dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, dice, y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué hiciste? Entonces, Pilato no era judío, hay que aclararlo, él era romano. Y él no se interesaba por lo que los judíos hacían o deshacían. Imagínense que aquí en Acuña gobernara un presidente norteamericano, ¿sí?, municipal.
Él se dedicaría a sus negocios, al paso fronterizo y demás, pero a él no le importaba lo que ocurriera con los mexicanos. Es lo mismo. Poncio Pilato era el gobernador, pero a él no le importaba lo que se decía en las calles. A él no le importaban los problemas de los judíos, porque él era extranjero. Por eso le dice a Jesús, tú dices, ¿tú crees que yo soy judío? Dice, tus paisanos te trajeron contigo. Dice, él era un extranjero, era un romano. Poncio Pilato entonces era un gobernador, pero era un gobernador romano. Hermanos, ¿a quién le tienen miedo los países del mundo? ¿A quién? ¿A un mexicano? ¿Que los gobierne un mexicano o que los gobierne un norteamericano? ¿A quién? ¿Quién tiene armas nucleares? ¿México? ¿A quién le tienen miedo? ¿A quién le tenían miedo los judíos? ¿A un judío o a un romano? ¿Quiénes eran los que tenían permiso de matar? ¿Los judíos o los romanos? Los romanos. ¿Por qué les pusieron a un romano a gobernarlos? Para que no se levanten armas, para tenerlos controlados. Y por eso, hermanos, en los tiempos del Señor Jesús, muchos se levantaban en armas. ¿Sí? Los celotes, ¿se acuerdan de Judas? Había uno de los Judas, el celote, ¿sí? O Simón, ¿verdad? Celotes era un partido que eran revolucionarios. Ellos eran los que agarraban la espada y decían, yo voy a matar romanos para que se vayan. Eran guerrilleros, viviendo en tiempos de Jesús. Entonces algunos de ellos se van a convertir al cristianismo, van a ir detrás de Jesús, pensando que Él es el guía que están esperando para agarrar las armas y levantarse contra Roma. Entonces, bueno, volviendo al tema, tenemos a un hombre llamado Poncio Pilato, o Pilatos, que es gobernador de aquí, de la parte del sur, que se llama Judea. Tenemos a un Herodes que vive allá en el norte, gobernando en Galilea. Y así tenemos distribuido el poder. Bueno, Samaria también le tocaba a Poncio Pilato. O sea, él gobernaba este pedazo y este, pero no arriba. Arriba no le tocaba. Bueno, seguimos. ¿Qué autoridad tenía Poncio Pilato? Juan capítulo 19, versículo 10. Sigue entrevistando Poncio Pilato a Jesús. Juan 19, 10. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. Es que, ¿saben? Él le preguntaba cosas a Jesús. Y Jesús guardaba silencio y no le contestaba. Sí, nosotros, siendo simples mortales, cuando le hablamos a alguien y no nos contesta, ¿qué sentimos, hermano? Hermano Mario, no voltee. Jessica, no voltee. Me siento ofendido, ¿verdad? Te estoy hablando. Imagínense a este gobernante diciéndole, hey, Jesús, ¿qué dices tú de lo que están diciendo de ti? Y Jesús callaba. El Señor Jesús guardaba silencio. Y le dice, a mí no me contestas. Ya molesto, Poncio Pilato, a mí no me contestas. Y luego le dice, ahí donde estamos leyendo, dice, ¿a poco no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Entonces, ¿qué autoridad tenía ese gobernador? Poquita o mucha. Cuando alguien puede decidir entre la vida y la muerte de alguien, ¿cuánto poder tiene? Mucho. Sí. Entonces, Poncio Pilato era un gobernador romano y que tenía mucho poder o autoridad delante de los hombres. ¿Qué más podemos saber aparte de esa autoridad? ¿Qué le daba esa autoridad? Mateo capítulo 27, cuando ya el Señor Jesús ha muerto, ha entregado su vida en la cruz, en Mateo 27, 65,
Tenemos ahí una cuestión. Miren, alguien quiere el cuerpo del Señor Jesús. Y van y se lo piden a Poncio Pilato. Y dice, bueno, aquí lo que está hablando es de la guardia, ¿no? Donde la guardia dice, donde le pide la guardia, porque dice que fueron con ellos, dice en el versículo 64, manda pues que se asegure el sepulcro. Vinieron los religiosos a decirle, no hombre, se van a robar su cuerpo, y dicen, manda que ahí que se cuide el sepulcro. Y dice Pilato en el versículo 65, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, vayan y asegúrenlo como saben. Una guardia, no era un grupo de soldados, ya no era. Al ser Pilato el gobernador, él tenía a su cargo soldados, que era la policía de antes, y le hacían caso, y él los mandaba, porque estaban a su cargo, porque él era el gobernador. Entonces, él les daba órdenes a los soldados y ellos obedecían. Eso le daba más autoridad delante del pueblo. No sé quién de aquí haya trabajado en maquiladora, pero a veces hay operadores que los hacen líderes y les ponen a cargo 2 personas o más en una línea. Y son unas personas cuando son operadores y cuando ya les dan poder o autoridad se convierten en hombres. ¿Sí? Y dicen, no, ya se le subió. Imagínense tener bajo su autoridad a soldados. ¿Cómo se sentiría usted si tuviera sus 2 o 3 guardaespaldas que usted le dice, cuídame la espalda? Ahora imagínense tener un grupo de soldados que lo obedecen. Es una persona de poder, de autoridad y que le da seguridad de lo que hace. ¿Cómo se siente usted manejando en Acuña? ¿Seguro o inseguro? Hablo de los accidentes. En cualquier momento lo pueden chocar. Así como andamos manejando ahorita. Pero si usted trae su seguro, no, hombre, hasta le pisa a 80 o a 100. Si yo traigo mi seguro, se confía, ¿no? Así confiado yo me imagino a Pilato, porque tiene sus soldados que lo cuidan. Tiene la autoridad romana detrás de él. A él lo puso el mismo emperador. Es su jefe. El emperador romano, el César Tiberio, es su jefe. Entonces, ¿a qué le puede temer Pilato? Una persona protegida. Vámonos, Mateo 27, versículo 1 y 2. Vámonos, que llevamos prisa. 27, 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Pues ahora sí vamos a empezar las preguntas. Es para mí, ¿verdad? Los principales sacerdotes, los principales del pueblo y los sacerdotes están haciendo un complot. Hacer un complot es ponerse en oscurito y planear algo, no contra el gobierno. Están pensando en un complot contra Jesús y dicen, vamos a matarlo, vamos a llevarlo para que lo maten. Y ya tienen en su mente el plan. ¿Qué vamos a decir para que lo maten? No lo vamos a matar nosotros, porque ellos saben que ellos no tienen permitido matar a nadie. ¿Ahí quién es la ley? ¿Los judíos o los romanos? Los romanos. ¿Quién es la ley? ¿El sacerdote o Poncio Pilato, el gobernador? Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Convencer al gobernador de que mate a Jesús. Eso es lo que tienen que hacer.
Juan 18, 29. Vamos a ir armando la historia de Pilato. Juan 18, 29. Desde el 28. Vamos a armar un poquito la historia. Dice en el 28, en el Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Señor Jesús va a pasar por 3 presentaciones. ¿Han oído cuando alguien lo llevan ahí a los separos y luego lo presentan delante del ministerio público? Es una presentación nada más. A Jesús lo presentaron 3 veces. Se lo van a presentar primero a los sacerdotes, al sumo sacerdote, ¿sí? Lo van a llevar con Anás y Caifás. Se los van a presentar y ahí les van a dar una bofetada. Lo van a cachetear a Jesús ahí, por haberle contestado, según ellos, de manera altanera al sumo sacerdote. Así le contestas y le pegan. No sabemos cuántas veces, pero dice que lo bofetearon. Después de presentarlo ahí, aquí tenemos el resto de la historia. Lo van a llevar ahora sí con Poncio Pilato. 27, estamos leyendo en Juan 18, versículo 29. Fíjense lo que pasa ahí. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Solamente Juan, hermano, nos explica esto. Los otros escritores evangélicos nos dicen, se pasan esta parte, ellos se van directo a que Poncio Pilato se va directo con Jesús a preguntarle cosas. ¿Tú quién eres? ¿Por qué te traen? Pero aquí Juan se va un poquito más antes y dice, antes de que Pilato vea con Jesús, agarra a los que lo traen y les dice: bueno, ¿ustedes por qué me lo trajeron? ¿Qué acusación tienen contra él? Y aquí vemos el interés de Pilato de ver el fondo del asunto. Y es algo bueno en Pilato, no dejarse guiar por lo que él cree. ¿Cuántos gobernadores no se dejan guiar? No, yo creo que las cosas son así. No, se ve algo bueno en Pilato donde él dice: quiero ver por qué trajeron a este hombre conmigo. Y quiere indagar quién es Jesús y por qué está delante de él, pues, qué hizo. Y vemos ciertamente que Pilato está actuando como un buen juez, porque el buen juez mira las cosas y luego juzga. No juzga y luego mira, me equivoqué. No, primero mira las cosas y quiere oír las 2 voces. Quiere escuchar la voz de aquellos y luego va a escuchar la voz de Jesús. Va a escuchar a los 2. Y aparentemente eso lo va a hacer actuar con justicia, ¿verdad? Porque cuando ustedes nada más escuchan una parte, nos quedamos y juzgamos a veces mal. A todos nos ha pasado. Poco no. Yo creo que a la mayoría nos ha pasado. Que nada más escuchamos la mitad de la historia y nos escuchamos, oye, pero una vez alguien juzgó a una hermana allá en otra congregación. Era un hermano que se casó con una hermana que había tenido un matrimonio previo. Entonces alguien escuchó la historia del ex esposo y los juzgó a los 2. Pero cuando escuchó el resto de la historia, como el hombre la había abandonado, se había ido a vivir con mujeres, como la hermana había quedado abandonada, entonces cambió la percepción. Entonces a veces escuchamos un lado de la historia, pero no escuchamos la otra y juzgamos mal. Pilato no quiso que le pasara eso y primero entrevista a los sacerdotes, a los que vienen, a los líderes del pueblo, los ancianos del pueblo, es que eran viejitos, hermano, personas mayores. Los ancianos del pueblo
eran las personas sabias, es decir, los que tenían autoridad delante del pueblo. Es que ahí no había que, ahorita hay el cabildo, ¿no? Y está el presidente municipal, y hay el jefe el que ve lo de la cuestión del agua, el que ve los servicios o obras públicas. Antes no había eso, en tiempos de judíos nomás estaba el gobernador, ¿sí? Estaban sus soldados y luego el pueblo se organizaba poniendo líderes, como quien dice, de colonia. Y esos líderes de colonia, o sea, de grupitos, eran los ancianos del pueblo, es decir, los que tenían voz y voto delante del pueblo. ¿Se acuerdan cuando llevaron a la mujer a apedrearla? ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice a sus discípulos acerca de que cómo exhortar al hermano? ¿No? Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, luego cuando habla de la disciplina, ¿se acuerdan que dice, una parte dice que tiene que presentarlo a la iglesia? ¿Y sabe que ahí no había iglesia? No había iglesia. ¿Sabe qué era? ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando no había iglesia? Porque la iglesia va a venir en Hechos capítulo 2. De hecho, el Señor Jesús dijo edificar en la iglesia. La iglesia no existe en tiempos de Jesús. Sin embargo, cuando le habla a sus discípulos y les dice, les habla el término de iglesia, se refiere a la reunión. Acuérdense que la iglesia significa los llamados, ¿a dónde? Afuera. ¿Saben a quiénes llamaban afuera cuando había un asunto? A los ancianos del pueblo. Cuando llevan a esa mujer que la van a apedrear, juntaron a la iglesia, pero no a la iglesia de Cristo, sino a los ancianos del pueblo. Eso era también conocido como el concilio. ¿Sí? Es un grupo que tienen que reconciliar cuando hay un problema. Entonces, ahí tenemos entonces que esta iglesia, o sea, es decir, los ancianos del pueblo se juntaron con los sacerdotes y ahí van por Jesús armados por espadas y por palos. Ya traen espadas, porque los que cuidaban al sumo sacerdote traían espada. Pero el pueblo no puede traer espada, era un arma blanca. Nada más los guardias que tenía asignado el sacerdote. Y entonces cuando van a apresar al Señor Jesús, llevan palos y llevan espada, porque van representado el pueblo y va representado el poder religioso. Son ellos los que van a ir a arrestar a Jesús. Todavía no tienen permiso de Roma. Ahí no va Pilato ni soldados. No van soldados a arrestar a Jesús. Va el poder religioso y el poder del pueblo. Son esos dos poderes. Por eso hay espadas y palos. Y le dice Jesús, como si fuera un ladrón, han venido. Si yo estaba todos los días ahí con ustedes. Hasta en el templo, donde ustedes van y se dan golpes de pecho, donde ustedes van. Entonces les recrimina eso, es lo único que dice Jesús, pero él se deja llevar. Entonces, ¿quién arrestó a Jesús? El pueblo y la religión, los religiosos, y los sacerdotes y la gente religiosa, los escribas y fariseos, sus líderes. Y ellos van a influir en el pueblo. Entonces, 18:29, Pilatos indaga quién era ese Jesús y por qué lo trae. Vamos a ver la conclusión que saca después de la entrevista que hace estas dos partes Pilatos. Juan capítulo 18, versículo 38. Dice: y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Ahora, Pilato ha sacado su conclusión. Entonces, cuando el juez va a juzgar a alguien, escucha
a la parte acusadora y escucha la defensa. Y entonces toma una decisión, un veredicto. Y dice, culpable o inocente. Pilato ha escuchado a Jesús y Pilato ha escuchado a los acusadores. Y después de escucharlos a los dos, él sale y da la cara con toda la autoridad que tiene. Seguramente sus soldados en un lado o atrás de él cuidándolo. Y dice, ¿saben qué, judíos? Después de esto que he escuchado, yo determino que este hombre no tiene ninguna culpa. Él ha dado su veredicto. Pues es que tiene autoridad. Juan capítulo 19, versículo 1. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Aquí tenemos un cambio en Pilato. Pilato ya les dijo eso, sin embargo la gente se ha molestado y le empiezan a gritar de cosas. Dice, yo no hallo en él ningún delito. Sin embargo ahora Pilato está agarrando a Jesús y lo está azotando. La historia nos dice que lo azota y se lo va a entregar a los soldados para que ellos le pongan una corona de espinas. Y delante de la gente está ocurriendo esto, de los judíos que están allá afuera. Ellos están viendo cómo lo están golpeando, lo están azotando. Y ellos están viendo cómo le ponen una corona de espinas y cómo se inclinan delante de él de manera burlona los soldados y le dicen, salve. La manera en que se saludaba y se saluda a un rey, y se inclinan delante de él de manera burlona. Le están haciendo el escarnio que estaba ya profetizado, es la burla. Quedamos la vez pasada que escarnio es más allá de la burla, porque la burla era nada más, te caíste, jajaja. Pero el escarnio es, te caíste, vean todos, se cayó, y miren, se ensució, jajaja, búrlense todos conmigo. Es decir, la burla trata de hacer sentir mal a la persona, no es nada más reírme, me dio risa porque se cayó, sino quiero que todos los demás se enteren y que le hagan burla conmigo y que él escuche la burla de nosotros, y quiero que él se sienta mal. Eso es el escarnio, más allá de la burla, no es nada más burlarse. Entonces, eso es lo que le están haciendo a Jesús. ¿Qué buscaba Pilato con esto? Con este escarnio, con esta burla de Jesús. ¿Qué quería? Él tenía la esperanza de que eso satisfaciera el deseo que tenía la gente de ver humillado a Jesús. Porque dice la Escritura ahí en Juan, dice que Pilato se enteró de algo, él supo algo, y sabía que algo había movido a aquella gente a llevárselo. Él indagó y juzgó y dijo, esto lo trajeron por envidia. Dice Juan que él se dio cuenta que esto lo trajeron porque le tienen envidia y por eso está. Quizás si yo lo humillo delante de ellos, se les va a quitar eso. Y con ese deseo en mente, Pilato trata de humillar a Jesús para darle gusto a aquella gente, y ojalá ya me dejen soltarlo. Porque yo creo, dice Pilato, yo creo que este hombre es inocente y no tiene por qué morir. Ahora, Pilato sabe que la vida de aquel hombre depende de lo que él diga, porque él es el de la autoridad. Y se la hace ver a Jesús. Yo tengo autoridad de soltarte y tengo autoridad de matarte. ¿Por qué no me contestas? Juan capítulo 19, versículo 12. ¿Cuál era el deseo de Pilato? ¿Qué era lo que él quería? Juan 19, 12. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. La pregunta era, ¿qué era lo que realmente quería Pilato? ¿Qué quería? ¿Quién dice? Soltarlo. Su deseo, dice aquí, procuraba Pilato
soltarlo. Y lo está intentando. Yo veo a Pilato que él, a su manera, está intentando convencer a aquella gente que están gritándole que quiere la muerte para Jesús. Él está a su manera tratando de convencerlos de que para que lo mato, de que no se lo merece. Vamos a ver, ahora sí, por qué Pilato hace lo que no quiere hacer. Por el pueblo. Por el pueblo. Y vamos a ver más, ¿no? Sí, por el pueblo. Vamos a ver. Miren, Hechos capítulo 3, versículo 13. Para Pilatos, ¿qué era lo correcto? ¿Qué era lo correcto en su mente? Hechos capítulo 3, versículo 13. ¿Qué había en la mente de Pilato? 3:13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, dice, ha glorificado a su Hijo Jesús, dice, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, dice, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Saben qué es haber resuelto? Haber decidido. En su corazón, en su mente ya dice, yo lo voy a soltar. Porque yo no encuentro culpa en el hombre. Porque este hombre fue traído aquí de manera injusta. Entonces yo lo quiero soltar. Eso es lo que él quiere. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que los demás quieren. ¿Qué hay en la mente de Pilato? ¿Qué está influyendo en el líder? Vamos a ver. Ya vimos lo que él quiere. Lo que él quiere es resolver soltar a Jesús. Versículo. Mateo capítulo 27, versículo 19. ¿Qué quiere la esposa de Pilato? Mateo capítulo 27, versículo 19. Dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer, está hablando de Pilato, le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, dice, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Vamos a ver los votos a favor y en contra de Jesús. Los votos a favor de que lo suelte. El voto de Pilato, su propio voto. Voto número 2, su mujer. ¿Qué quiere la mujer? Que lo mate o que no tenga nada que ver. La mujer no quiere que se involucre con Jesús. Dice: no, tú no te metas. Hermano Oscar, ¿tiene voto la voz de la mujer en nuestra vida? No me contesta. Hermano Héctor, ¿tiene voz voto la mujer en nuestra vida? Hermano Contreras, poquita. Hermano, todos los que tenemos esposa sabemos cuánto pesa el voto de la esposa. No vas. Imagínense cuánto pesó en la mente de Pilato la voz de su esposa que le dice: aléjate, no le hagas nada, no te metas. Estoy teniendo pesadillas por ese hombre. O sea, vamos a ver el tercer voto. Lucas capítulo 23. Bueno, antes de que vean ahí, les voy a decir en estos 3 minutos. Miren, ahora sí volvemos, porque vimos lo primero. Allá está gobernando Herodes y acá está gobernando Pilato. Ellos tienen un pique, hermanos. Están peleados, son vecinos, los dos sirven a Roma, pero uno es judío y otro no, uno es romano. En Lucas capítulo 13, si mal no recuerdo, el Señor Jesús hace mención a algo que ocurrió con Pilato y los judíos.
unos galileos, unos de allá. ¿Saben dónde está Jerusalén? ¿Está en Galilea o está en Judea? ¿Acá o acá? Jerusalén. Acá en Judea. Acá. ¿Quién gobierna ahí? Pilato. Herodes no, Herodes gobierna en Galilea, allá donde se crió Jesús, no donde nació. Nació acá Jesús, pero fue llevado acá y acá se crió. Allá alrededor del mar de Galilea, por eso le decían el Galileo, porque allá ve que sí, no va. Bueno, ya no voy a pensar en más que esta partecita, miren. Ellos dos están peleados, Pilato y Herodes, porque se cree, esto no está en la escritura, viene en Lucas capítulo 3, versículo 1, la mención que hace Jesús de unos galileos que fueron asesinados cuando vinieron a Jerusalén a adorar. Unos de allá, unos de donde gobernaba Herodes vinieron, bajaron a donde gobernaba Pilato y ahí fueron asesinados. Vean Lucas capítulo 3, versículo 1. Dice que mezcló la sangre. Ellos llevaban sangre para que se iban a sacrificar a un nivelito y terminaron muertos ellos. Dice Herodes mezcló la sangre. Eso, es decir, ellos venían a entregar sangre en sacrificio y fueron asesinados. Se cree que eso generó un conflicto entre Herodes y Pilato y estaban enemistados. Y a Pilato le preocupa lo que vaya a decir Herodes, porque cuando Pilato escucha que Jesús es Galileo, se pone a temblar. Dice, ay, Galileo, ya tuve problemas con Herodes por unos galileos, yo ya no quiero tener problemas con Herodes. ¿Saben qué va a hacer Pilato? Va a agarrar a Jesús, se lo va a dar a unos soldados y va a decir, llévenselo a Herodes, que al cabo aquí anda en Jerusalén. Él es judío, vino a adorar al templo. Acérquense y le digan a ver qué piensa él. Y es la primera vez que Pilato se lava las manos, sin meterse agua en las manos. O sea, y ahorita nada más dice, llévenselo. Es que mi esposa me dijo que no tenía nada que ver con eso. Entonces, él busca cómo zafarse. Él no quiere problemas. Y la presión de Herodes está en su vida también. Él dice, bueno, mejor yo quiero ver qué piensa Herodes. Yo no quiero tener más presión de Herodes. Dice que Herodes lo tomó bien. Dice, a partir de entonces, cuando veo que lo consideró, dice, se hicieron amigos. Juan capítulo, eso lo podemos ver en Lucas, capítulo 23, versículo 12. Dice, desde entonces se hicieron Pilato y Herodes amigos, dice, porque estaban enemistados antes. Entonces, ¿qué presión tenía Pilato? La de su mujer, la de Herodes. Y finalmente tenía la presión del poder político. Juan capítulo 19, versículo 12. Ya lo leímos ahorita. ¿Saben cuál era la presión política que le dijeron? Si tú no lo matas, te vamos a acusar por el César. ¿Le tendría miedo al César? Pues si era su jefe. Entonces, hay una presión más en Herodes, en Pilato, que es la presión política del emperador. ¿Qué presión no sabía? El poder religioso. En Juan 17, 7 y 8, ellos le dicen, cuando él le dice, yo creo que es inocente, ellos le dicen, espérate, ¿por qué dices que es inocente? Si él se hizo hijo de Dios, y en nuestra ley dice que si alguien se hace así, es digno de muerte. Y entonces dice que cuando escuchó esto, Pilato le dio más miedo. ¿Saben por qué le dio más miedo? Porque él dijo, caray, dice, a lo mejor estoy luchando contra Dios. Porque dicen ellos que es ley de Dios, de que nadie se haga hijo de Dios. Y por eso le da más miedo. Entonces hay la presión en su cabeza, en su mente, para que él tome decisiones. Lo están presionando, aparte del poder político, el poder religioso, la religión. Y finalmente, en Lucas 23, 18 al 25, tenemos a todo el pueblo. Dijo un compañero mío, una mala expresión que a mí no me gusta, dijo,
toda la chusma, pues así dicen, del pueblo. Es decir, toda la gente junta y al arrestado. Dicen, es toda esa gente gritándole y él diciendo, voy a perder popularidad con el pueblo que gobierna. Y luego les voy a decir, ¿qué pesó más en la decisión final de Pilato? ¿Su esposa? ¿Lo que él creía que era justo? ¿O lo que todos los demás creían que él debía hacer? ¿Qué le hizo caso? Dice Mateo 27:24 que Pilato, lavándose las manos, entrega a Jesús y dice, hagan con él como ustedes quieran. Y les da unos soldados. Hermanos, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Los romanos o los judíos? Los judíos. Los judíos convencieron al emperador, al gobernador romano, y el romano les dio 4 soldados, que son los que reparten sus vestidos del Señor Jesús. Y nos dice la Escritura que fueron 4 soldados los que se están repartiendo, porque dice que partieron en 4 partes sus vestidos. Y luego, ellos lo crucifican. Pero ¿quién está gritando que lo haga? Los judíos. Bueno, vamos a ver la aplicación el próximo mes, si Dios lo permite. Pero ya hemos visto que Pilato, Poncio, estuvo sometido a muchas presiones y finalmente él hizo lo que no quería. Y el tema se va a llamar la presión social en el cristiano. Entonces vamos a ver la próxima. Preguntas, comentarios.